Entonces, les voy a presentar a las personas que nos van a acompañar para poder seguir hablando de cómo nosotros llevamos la neuroeducación a el día a día, cómo lo llevamos a las salas de clase, cómo lo llevamos a una experiencia, cómo lo llevamos a una reunión importante que tenemos que hacer, de qué manera esto se baja a la tierra. Porque una cosa es escuchar, oye, sí, nosotros tenemos plasticidad cerebral, oye, qué importante hacernos preguntas, oye, qué relevante es en realidad la frase que nos mostró la Ana en la mañana. Y otra, de verdad, es pensar en nuestro día a día, en nuestros estudiantes, en nuestras reuniones, en esa experiencia que vamos a implementar y decir, ¿y aquí cómo lo hago? ¿Lo logré o no lo logré? Entonces, eso es lo que queremos ahora abordar. Y en primer lugar, voy a invitar a subir a este escenario, perdón que tengo aquí las tarjetas, soy media tupida con esto yo, a María Isabel Pavés. ¿Dónde está la María Isabel? Aquí. María Isabel, un aplauso para ella. Eso, toma asiento donde quieras. María Isabel es vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, doctora en Media and Communication por la London School of Economics and Political Science, magíster en comunicación de la misma casa de estudios y también máster en antropología y desarrollo de la Universidad de Chile. Su mirada integra comunicación, cultura y aprendizaje. ¿Ya? La ISA aporta una perspectiva actual sobre cómo los entornos digitales y sociales atraviesan la experiencia educativa. La invitamos aquí porque ella tiene la mirada interdisciplinaria de la educación y también su línea de investigación actual es respecto a las tecnologías. Así que muy bienvenida, Isa. En segundo lugar, queremos invitar adelante a Joaquín Triandafilide. Un aplauso para él, por favor. Escoge tu lugar, Joaquín. Bien, Joaquín es docente con una profunda vocación por la educación, el servicio y el desarrollo humano. Neuroeducador, formado como docente en la Universidad Adventista del Plata, magíster en lingüística de la Universidad de Chile y especialista en neurociencias por la Central Queensland University en Australia. Es presidente de la Asociación Chilena de Neuroaprendizaje, faculty member de Maxwell Leadership International y consultor educacional. Además, preside la Fundación Social Watson, desde donde impulsa el liderazgo transformacional con propósito, ciencia y servicio. Así que Joaquín está invitado acá para contarnos desde su mirada como asesor y formador de profesores, porque tiene conocimiento muy cercano y también es especialista en funciones ejecutivas. Así que ahí tendremos ese foco con Joaquín. Nuestra tercer panelista, la Magdalena Miller. Un aplauso para la Magda, por favor. Eso. Magdalena es doctora en psicología de la Universidad Católica de Chile y profesora asistente del Departamento de Aprendizaje y Desarrollo de la Católica. ¿Ya? Su campo de investigación se centra en la formación docente basada en la práctica. La Maida es una experta en aprendizaje basado en la práctica. Ella generó todo el sistema de la Facultad de Educación de la Católica para que los alumnos aprendan haciendo. ¿Ya? Experta en simulación, aprendizaje colaborativo entre profesores. Ha sido directora de pregrado y jefa del sistema de prácticos de la Facultad de Educación y actualmente lidera un proyecto Fondesit sobre cómo aprender a colaborar en formación inicial docente. Es investigadora del CELITED, Centro de Liderazgo para la Transformación Educativa. Y lo último serán los primeros, nuestra queridísima Ana, experta internacional. Ana, adelante. No les voy a decir de nuevo todo lo que Ana es, porque ya la pudieron conocer, pero la vamos a invitar a sentarse aquí para que podamos conversar. Entonces, la verdad es que tengo acá unas preguntas súper así cabezonas y todo, y un poco medio me arrepentí. Entonces, voy a ir haciendo una conversación más suelta, donde podamos ir construyendo todos juntos, seguro más preguntas y algunas de las respuestas que a lo mejor ustedes están esperando, ¿ya? Entonces, primero que todo, yo le decía a Ana en el recreo, Ana, en la pausa, recreo muy escolar, en la pausa, oye Ana, pero todos los que están acá,
¿Se habrán dado cuenta qué tiene que ver todo lo que tú explicaste con la resiliencia? Porque a veces uno relaciona la resiliencia como con el dolor que te produce un duelo, ¿no es cierto? Y tú la superaste. Yo creo que todos por ahí estábamos pensando y muchos de nosotros determinamos. Pero me gustaría partir preguntándote, Ana, después de toda tu presentación, ¿cómo podríamos definir resiliencia y por qué esa palabra hoy día resuena tan fuerte? Lo he hecho intencionalmente. Porque muchas veces se habla de resiliencia cuando tenemos el problema, ¿no? Sobre todo a partir de la pandemia, todo el mundo ha hablado de resiliencia, ¿sí? Pero la resiliencia se debe empezar a trabajar mucho, mucho antes. Tan antes como que se empieza a trabajar en el vientre materno. Imaginaros. Y la resiliencia se potencia y se tiene justamente para cuando tengamos cualquier tipo de dificultad, que la vida seguro que nos va a ofrecer oportunidades, estar preparados, ¿no? Para ponerla en juego. Y cosas que hemos dicho, como la confianza, son esenciales para la resiliencia, el vínculo es esencial para la resiliencia, el no estrés es esencial para la resiliencia, la creatividad es esencial para la resiliencia. O sea que hay muchas maneras de estar trabajando la resiliencia de una manera indirecta, pero que estás dando herramientas para que cuando el chico o la chica se enfrente, ¿no?, a la vida, tenga esas herramientas. Claro, qué interesante mirada, porque finalmente entendemos la resiliencia como una acción. ¿Cierto? O sea, pasa a ser como la acción de resiliar, ser capaz de adaptarse, de flexibilizar, de amar lo que uno hace, de descubrir, ¿cierto? Y Isa, me gustaría preguntarte a ti, tú que has estado haciendo como estudios actuales de lo que está sucediendo hoy día con nuestra juventud, ¿qué necesidades concretas has podido descubrir en tus investigaciones en nuestros niños y jóvenes y de qué manera esto es o no respuesta? Ya, primero que todo, gracias por la invitación. No soy digna, tengo que decirlo. Son personas muy que admiro mucho su trabajo y gracias también por tener distintas miradas. Yo hago investigación ahora con colegios rurales y el uso de tecnología en la sala de clase, sobre todo el uso de celulares. Pero quiero responder como mamá, ¿puedo? Porque me pasó algo con mi hijo tiene 14 años, está en octavo básico. Fueron a hacer una intervención porque el curso tiene problemas no de violencia, pero no están en un buen espacio. Y él me dijo, no nos escucharon. Vinieron, nos dieron las técnicas, nos hicieron trabajo en grupo, pero no nos escucharon. Y eso es algo que de repente como que he estado pensando en lo que tú dijiste del vínculo y la confianza. Cuando tú no escuchas al otro, es porque tal vez el otro cree, no tengo nada que decir. Entonces, los profesores tienen que ser escuchados. Los alumnos tienen que ser escuchados. Hay veces en que nos enfocamos, no, los papás, el director. Pero todos en algún espacio de nuestra vida tenemos un micrófono. Hoy día lo tenemos acá, otros lo tienen en su sala de clase, a veces en tu casa. Cuando tú tienes el micrófono, ¿a quién le das la palabra? ¿Qué estás diciendo? ¿A quién escuchas? Entonces yo creo que hay algo como de la escucha que hoy día hemos perdido, porque estamos tan pegados también en un entorno sobredigitalizado. Todos estamos con el celular encima, con 4 cosas a la vez. Tú que sabes de función ejecutiva, me imagino que tienes mucho que decir ahí, pero yo te diría que hoy en día es la escucha. Eso. Qué importante. Y igual, Isa, me gustaría... Ahí sí. También me gustaría preguntarte, aprovechar el tiro, como en este camino, ¿por qué o de qué manera, más bien, podemos trabajar las distintas disciplinas juntos? ¿Qué sinergias ves tú? Porque tú vienes de una facultad donde están unidas muchas carreras distintas, entonces cuéntanos un poquito de eso. Bueno, en la Universidad de los Andes tomaron una decisión organizacional desafiante, que fue que la Escuela de Educación, la Escuela de Psicología, el Instituto de Ciencias de la Familia, ahora vamos a abrir Sociología, estén todas dentro de una misma mirada, porque hemos descubierto que todas estas son aportes a la sociedad, pero son aportes en tanto entiendan
o se reconozcan que el otro también es aporte. Un poco lo que hablábamos, la psicología y la educación no pueden ir por caminos separados. No solamente en el día a día, que no hay educadores que no tengan que tal vez hablar con un psicólogo o conocer un psicólogo, o un psicólogo que no tenga que saber lo que pasa en la sala de clase. Entonces, al menos desde la universidad, nuestra idea es cómo vamos creando una cultura, no solamente a nivel de formar futuros profesores que tengan estas habilidades, sino también hacer investigación, donde se pueda mirar la psicología, la educación. Y yo, que vengo desde la disciplina de la comunicación, somos los que estamos más atrás y que más necesitamos de los educadores y de los psicólogos para entender estos fenómenos, porque no sé, si los vemos de manera aislada, nos vamos a quedar con políticas públicas que te dicen no puedes sacar el celular. Pero eso, ¿qué se hace con eso? No funciona el todo, nada, saca, pone, entra a la mochila, no mires la mochila. Esto es muchísimo más complejo y en ese sentido distintas disciplinas pueden ir aportando. Sí, como no soluciones parche, en el fondo. Oye, y tú hablaste ahí de la importancia de formar también a estos profesionales que de manera como sistémica aborden los fenómenos, que me encanta esa mirada, porque cada uno desde su prisma aporta su granito de arena y todos somos necesarios. Lo mismo que pasa dentro de una escuela, donde todos los equipos debiésemos funcionar como un engranaje. Y aquí me gustaría pasarme un poquito a la Maida, como que tú que eres experta en trabajo colaborativo de profe y también en enseñanza de estrategias, por así decirlo, para ser un buen profesor. ¿Cómo se hace esto? ¿Se puede? ¿No se puede? Desde la formación inicial, pero también desde la formación de profes, porque acá tenemos muchos profes que están en ejercicio. Entonces, nosotros podemos aprender a trabajar estrategias socioemocionales, por ejemplo. ¿Qué recomendarías tú ahí? Hola, buenos días. ¿Funciona el micrófono, no? Ahí, ¿sí? No. Hola. Un poco brusca. Bueno, capté su atención a propósito de función ejecutiva. Muchas gracias por la invitación, por compartir en este panel. Muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias a los niños. No, ya no están los niños, están en el café, pero por su presentación musical. Yo creo que, bueno, de hecho el proyecto del que estoy a cargo ahora se llama A Colaborar se aprende, o Aprender a colaborar, porque hay veces que son habilidades que damos por hecho que uno trae, como por ser humano uno colabora y se espera que los profesores colaboren sin necesariamente descomponer esa práctica y dar oportunidades bien específicas para que se aprenda a hacerlo. Entonces, desde la formación inicial, cuando me presentabas como de basada en la práctica, se trabaja con un ciclo muy de la línea del aprendizaje experto que tiene que ver con la práctica deliberada, con tener oportunidades específicas a propósito de la función ejecutiva. Uno no tiene atención para todo y la práctica de enseñar y de estar en una escuela es muy compleja, abarca muchas áreas. Uno tiene que lidiar con niños, cada niño es una historia, cada familia, todo lo que se pone en juego, y lo que plantea esta perspectiva es poder descomponer la práctica en elementos constitutivos y especialmente de la formación inicial y generar oportunidades para que eso se practique en forma muy específica. Y eso hay profesiones que lo tienen hace mucho tiempo, como los profesionales de la salud, como ustedes han escuchado, trabajan, como hay consenso respecto a qué son buenas prácticas. En educación en general discutimos qué son buenas prácticas, más que llegar a consenso, y eso hace muy difícil la formación, porque para formar uno debe estar de acuerdo en que a los que está formando le estás dando como herramientas para incorporarse a una profesión. Y muchas veces en educación lo que hacemos es decir que todo depende, no hay algo como una buena práctica, entonces deja a los estudiantes en una situación muy ambigua, que a propósito de neurociencia cognitivamente, uno ¿qué hace cuando está en una situación ambigua? Echa mano a lo seguro. Y lo seguro son tus 12 años de experiencia escolar o lo que ya tuviste, y no necesariamente lo que estás aprendiendo en este nuevo contexto. Entonces, si uno habla de colaborar o de aprender o de los aprendizajes socioemocionales, es como qué concretamente nos ponemos de acuerdo debería ir aprendiendo un profesor también progresivamente. Nosotros aquí tenemos estándares para la formación docente, donde se establecen ciertas prácticas que se espera de los profesores, pero cuando uno las lee, tú no vas a diferenciar un experto de un novato, como que son prácticas que son muy complejas
y que en el fondo no está empíricamente visto cómo se van desarrollando. Como que uno no aprende, primero hablas, primero balbuceas, después tienes lenguaje oral, después escribes, después... Así pasa con otras prácticas también. Hacer preguntas. Cuando nosotros a nuestros estudiantes les enseñamos a hacer preguntas, hacen preguntas primero muy básicas y nosotros decimos, pero es porque pero están haciendo preguntas en segundo año de formación de profesores, entonces primero el hábito de hacer preguntas y después qué tipo de preguntas y poder ir progresivamente acompañándolo. Y creo que ahí el ejemplo hoy día de los músicos me conmovía, como una profesora atrás todo el rato cantando, sosteniendo al grupo, es algo que eso es la pedagogía, como guiar y no dejar nunca solo, para que les saliera bien. O sea, es verdad. Oye, Maida, ¿y en la universidad tú percibes que hay como intención en sumar algunas de estas estrategias o de estas habilidades en la formación inicial docente? Me refiero no solamente, por ejemplo, a hacer buenas preguntas o usar un dato para tomar una decisión, sino que también enseñar estrategias de resiliencia o de trabajo cooperativo o más neuroeducación. Totalmente, Sí. Totalmente, porque cuando tú decías como lo de la generación ansiosa, que los niños llegan hacia la escuela, bueno, los estudiantes llegan hacia la universidad. Hoy día la generación ansiosa no solo remite a la educación escolar, también remite a la educación superior. Entonces, cuando tú estás formando, especialmente en el caso de pedagogía, a estudiantes para hacerse cargo de la ansiedad de otros, tienes que ayudarles mucho a manejar su propia ansiedad, conciencia, juicio profesional. Entonces, en ese sentido, todos los elementos, bueno, yo trabajo específicamente en docencia, en temas de aprendizaje y desarrollo, y ahí fuertemente se trabaja la alfabetización en función ejecutiva, y primero con ellos como profesores, o sea, con ellos como personas, después con ellos como profesores. Súper, gracias. Y Joaco, ha salido harto el tema de la función ejecutiva, te estaba guardando para el final. ¿Por qué no nos cuentas un poco qué son, como para estar todos tranquilos de que entendemos un poco qué son las funciones ejecutivas y nos ayudas a hacer una bajada de eso en el sentido de cuáles son las funciones ejecutivas clave que debiésemos nosotros enseñar en los colegios y de qué manera lo hacemos? Que no se nos quede tanto en la teoría. Bien, bueno, un gusto igual estar aquí en este panel y ver a Ana después de varios años del trabajo hecho en otros programas. Las funciones ejecutivas son esas capacidades que vienen con nosotros por ser especie humana y que nos distingue de otras especies. Se ubican, ¿cierto?, en nuestra corteza frontal, se desarrollan desde que nacemos o desde el vientre, como decía Ana, por las experiencias previas. Y suelo decir en los talleres que hacemos con docentes en neurociencia que es de verdad lo que nos distingue del resto de los mamíferos. Son esas capacidades que con nuestra experiencia de vida vamos desarrollando. Y algo interesante de comentar es que en los primeros años, aproximadamente desde el nacimiento y hasta los 4 años, la capacidad de función ejecutiva, demos algunos ejemplos, hay distintos modelos, algunos hablan de 4, otros hablan de 8, yo fui osado en mi libro y hablé de 11 y alguien me decía 11. Sí, porque hay algunos autores que establecen que una vez que identificamos y le ponemos nombre a esos rasgos mentales desarrollables, nos empoderamos. ¿Sí? Entonces, cuando hablo de la atención ejecutiva, esa capacidad atencional del ser humano, que podemos sostenerla en el tiempo, enfocarla en un objeto específico, esa ya es una función que se está desarrollando en la persona. Mi autorregulación, control inhibitorio, esa posibilidad de decir, ¿hablo o callo? ¿Cuándo hablo? ¿Cuándo callo? ¿Sí? Y con los docentes decimos en entrenamiento, es importante decidir cuándo usted calla intencionalmente o cuándo habla. ¿Sí? La capacidad de hacer preguntas, ¿cierto?, que Ana muy bien escogió hoy, está fundamentada en esa capacidad operativa de metacognición. Otra función ejecutiva importante. Ayer decía justamente en un taller con docentes qué importante ser un modelo de docente preguntón. Cuando usted se transforma en un preguntón en el aula y fuera del aula, por imitación los niños también aprenden a ser preguntones.
Y les va a llevar quizá un tiempo pasar de preguntas más de base a preguntas más abstractas, pero eso se irá desarrollando con los años. Los estudios indican, por cierto, que cuando hay adultos modelos en el entorno de los más pequeños que intencionan el trabajo en estas capacidades que acabo de mencionar, va a provocar que al llegar a la edad adulta se disparen con sus funciones ejecutivas. Y hay algo interesantísimo, yo digo, acá no sé qué pasó con el diseño del cerebro. La última parte en madurar en nuestro cerebro es justamente la parte cognitivo-ejecutiva, donde están las funciones ejecutivas. Entonces, le pedimos a veces a nuestros adolescentes o a nuestros jóvenes, a los 17, 18 años, que tomen, por ejemplo, decisiones como ¿qué vas a hacer de tu futuro? ¿Qué carrera vas a estudiar? Y están en pleno cierto desarrollo de esas funciones ejecutivas todavía. Entonces, quizá deberíamos hacer un cambio ahí en el modelo educativo o darles una segunda chance, tipo 24 o 25 años de edad, cuando están ya un poquito más maduros, en relación a estas decisiones que son fundamentales para la vida. Creo que están más o menos definidas, ¿cierto?, las funciones ejecutivas. 2 o 3 características interesantes de comentar. La investigación también ha mostrado que trabajo con una de estas funciones e impacto al resto. Entonces, a veces los docentes dicen, ¿cómo hago para trabajar las 6 o las 8? O, trabaje una, como es la metacognición, puede ser, o la autorregulación, y vas a empezar a impactar como efecto dominó al resto de las funciones. Y otra cosa que se ha descubierto en el trabajo ya con adultos, que es un poco en lo que yo me enfoco en Cerebro con Ketchup, es que las funciones ejecutivas son desarrollables toda la vida. ¿Sí? Nos preguntaba Teresita, nos preguntabas al volver del coffee, ¿conociste a alguien nuevo? Y varios levantamos la mano, ¿cierto? Y quizá a partir de esa conversación va a empezar una experiencia nueva en lo personal o en lo profesional para los próximos 6 meses o 1 año. Y dentro de 1 año, cuando te mires hacia atrás, vas a ser alguien distinto en tu forma de pensar, en tu forma de actuar, en tu estrategia para desenvolverte en la vida. ¿Eso qué es? Función ejecutiva en desarrollo. Entonces, nuestra neuroplasticidad funciona toda la vida. Y eso es valiosísimo, pensar que alguien, un futuro docente, ¿cierto?, o un docente que está en desarrollo de su carrera, puede seguir ampliando su perspectiva. Y el último punto que quiero enfatizar, tú me decías cómo hacerlo en la escuela en relación a las funciones ejecutivas. Uno de los desafíos que nosotros nos hemos propuesto en la Asociación Chilena de Neuroaprendizaje es conectar la neurociencia con el aula. Y es un desafío porque a veces los programas de formación están ambiciosos en los contenidos y nos cuesta conectar con el quehacer diario en el aula. Así fue que a partir de 2019 empezamos a poner no solo el qué hacer, como puede ser el ABP, que se ha mencionado y que lo vi en varios proyectos que se están implementando, ¿cierto?, en las fundaciones junto a Mustakis. Vi mucho ABP. Cuando empezamos, entonces en asociación empezamos a hacer no solo el esfuerzo del qué hacer, sino que empezamos a hablar de por qué hacerlo. Y ahí aparece lo que yo llamo el sistema operativo detrás de lo que haces. ¿Cuál es ese sistema operativo? Nuestras funciones ejecutivas. Entonces, cuando a un docente o a un adulto que se ha educado le dices, hazlo así, pero hazlo por esta razón, ahí conectamos causa y acción, ¿sí?, y el efecto. Y le damos mayor intención. Y hacemos lo que siempre yo he soñado, neurociencia conectada con la práctica. De ahí la importancia de que hablemos de cosas como función ejecutiva. Super. Gracias. Muchas gracias. Me gustaría preguntarle a Ana, porque a veces podríamos pensar que tal vez las funciones ejecutivas son solo cognitivas. ¿Y qué pasa con la emocionalidad, con la espiritualidad?
¿son las funciones ejecutivas efectivamente solo cognitivas o eso sería una confusión? ¿Y de qué manera se puede o no se puede trabajar junto este ser humano integrado, mezclando toda la parte emocional con la parte más cognitiva, con la espiritualidad y sentido de trascendencia, con el sentir nuestro cuerpo? Bueno, el experto en funciones ejecutivas es él, ¿eh? O sea, que esa pregunta... Lo que sí que es cierto, Álvaro Pascual Leone, cuando escribe el libro El cerebro que cura, él nos habla de que cuando hablamos del cerebro muchas veces pensamos como si fuera la cabeza aislada del cuerpo, ¿no? Y que tendríamos que tener en cuenta desde la salud, como salud física, mental y emocional, todo el tema de la nutrición, todo el tema del sueño, ¿no? Todo el tema del entrenamiento cognitivo y toda la parte de sociabilidad, de las redes afectivas, que son súper importantes. Y el último elemento, que puede ligarse mucho con espiritualidad, que es el propósito, el sentido de vida. Entonces, realmente, si nada de la neuroeducación os interesa, decís, mira, es igual, esto no nos interesa, a que todos queréis llegar a mayores con mejores condiciones cognitivas, ¿o no? Pues hay dos cosas que salen en todas las investigaciones, que es las personas mayores que tienen una red afectiva buena, sea familia, sean amigos, sea su tribu, y tienen un propósito, y el propósito de una persona súper mayor a lo mejor es cuidar del gato o de la planta o estar pendiente de la vecina, pero tiene una razón por la cual vivir. Esos dos elementos son los que hacen que lleguemos a mayores en mejores circunstancias. O sea, solo por eso ya vale la pena. Quiero recoger la pregunta, me sentí tentado. Es interesante cómo por cientos de años, y estaba pensando un poquito en el concepto griego, ¿cierto? A propósito de Mustakis, de Triandafilide. Claro, el concepto griego de la educación integral, ¿sí? Y cómo en Occidente se nos olvidó por mucho tiempo eso. Si pensamos en las pruebas estandarizadas, ¿en qué nos enfoca eso? En lo que llamamos inteligencia cognitiva, porque medimos lógica, lingüística y un par de cositas más. Inclusive yo creo que sí, nuestras pruebas nacionales también son un reflejo de lo que pasa con PISA, ¿cierto? Que fue mencionado al principio. Esto ha pasado en los últimos 200 años. En los últimos 20 a 30 años hemos tenido un fuerte acento hacia lo que es inteligencia emocional. ¿Sí? Aparecen Goleman, Garner con estos conceptos. Pero a mí me gusta hablar de otro concepto. Inteligencia ejecutiva. Recoge la cognitiva, suma la emocional y entonces llegamos, aunque no nacemos para sentir, sino que sentimos para vivir. No nacemos para conocer, conocemos para vivir. ¿Sí? Y cuando hacías la pregunta, ¿es solo emocional, es solo cognitivo? Somos un conjunto de las dos. Y si yo tomo algo como es una función ejecutiva, como yo lo analizo, la motivación. ¿Cuántos han sufrido a veces por tener que motivar a un grupo y saber cómo remotivarlo después de 18 clases? ¿A alguien más le ha pasado o solo a mí? ¿Sí? ¿Somos fuente inagotable de motivación? No. ¿Por qué nos ha pasado esto? Porque a veces nos enfocamos mucho en lo emocional, en decir, ya, un buen iniciador, pero un fósforo no hace fogata. Tengo que sostenerme en todas estas capacidades, ¿sí? Y respondiendo un poco a este punto de emoción, cognición, puede haber, por arquitectura cerebral, una función o capacidad mental puede nacer en sistema emocional, pero prontamente el adulto a cargo conecta con lo cognitivo. Entonces comienzo con motivación externa, pero ¿qué motivación es la que se sustenta y sostiene en el tiempo? La motivación que logré que él construyera desde adentro. Por eso hablamos en el modelo de inteligencia ejecutiva, hablamos de emociones ejecutivas. ¿Cómo? Sí, emociones ejecutivas. Somos la única especie capaz de tomar nuestras emociones, procesarlas a estados emocionales. Tú vives un estado emocional en este momento, ¿verdad?
Y ese estado anímico va a durar contigo algunas horas. Y por cosas que te dices, que te preguntas y que te suceden, lo haces cognitivo. Y entonces mi respuesta al entorno es cognitivo-emocional. Inteligencia ejecutiva. Eso quería. Muchas gracias, Joaquín. Y un poco cerrando, porque vamos a hacer muchas preguntas, yo creo que todos quieren, pero antes de hacer las preguntas me gustaría darles unos 30 segundos para que cada uno pensara, desde su parada, desde su expertise y todo, ¿qué consejo les gustaría darle a los profesores, directores de jardines, directores de organizaciones que están aquí con nosotros? ¿Qué consejo o qué estrategia concreta les gustaría regalarles en este panel? Libre. Ahora voy a ser disidente. Okay. Porque los consejos, si nadie los pide, no hay que darlos. Bien. Porque entonces es como que tú te pones como en un plano superior, ¿no? Entonces, otra cosa es que alguien te venga y te diga, oye, aconséjame sobre esto. Vale. Pero si nadie lo ha pedido, no podemos dar consejo. ¿Están de acuerdo? ¿Nos salvamos? No se prescribe. O al revés. Bueno, me gustaría invitar a la Karina a que venga aquí adelante. Karina Busleme, ella trabaja... Ahí sí. Es que no... ¿Aló? Ahí sí. Bien, Karina Busleme, que trabaja con nosotros en la Fundación hace ya varios años, nos va a ayudar con la parte de las preguntas, así que quienes tengan inquietudes, comentarios, dudas, conflictos, este es el momento para que los podamos plantear y conversar con los panelistas, ¿ya? Este no es un momento como de preguntas, respuestas y fome, sino que la idea es que generemos una conversación. Entonces, la Karina va a ir paseando con el micrófono y quien se anime hace un gesto y puede hacer una pregunta mucho mejores que las mías. Hola, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Ha sido increíble escucharles. Y yo les quería preguntar, pensando también en nuestra labor como educadores y pensando también cómo integrar toda la evidencia neurocientífica que estamos recogiendo y los tremendos avances que han habido, ¿en qué medida nos determina esta biología? O sea, ¿en qué medida tenemos una visión como más biológica de maduración del desarrollo? ¿Y en qué medida nuestras prácticas culturales y las acciones en el fondo que ejercemos acá como organizaciones que se dedican a la educación pueden como tensionar de cierta manera este sustrato biológico con el objeto justamente de lograr las cosas, como seguir el ciclo de las generaciones de forma sana y transformar esta sociedad como que necesitamos? Porque si efectivamente el lóbulo prefrontal se demora en desarrollarse, pero entonces ahí la pregunta, ¿cómo, un poco pensando en desarrollo próximo y en perspectiva sociocultural, cómo podemos generar esos andamiajes para también superar esa biología que es como esa puerta de entrada, esa base, pero que tampoco creo que en realidad sabemos cuáles son los límites como del humano, no sabemos realmente en qué lo podemos transformar, qué podemos hacer, cómo podemos pensar en una sociedad. Esa pregunta la decimos un poquito. Gracias por la pregunta, desafío para reflexionar. Yo creo que esencialmente lo que se sabe actualmente, la buena noticia es la neuroplasticidad, yo creo. Entonces, lo que antes se creía que uno nacía y en general se estudiaba el desarrollo de los 0 a los 7 años como bien determinista, hay mucha evidencia de que en el fondo lo que hacemos como profesores o profesionales de la educación, particularmente desde edades tempranas, es modelar biología. O sea, los niños que pasan por ti tienen otras conexiones, se robustecen unas, se pierden otras, y tú tienes un rol en esa construcción, en esa arquitectura.
Entonces, igual es un desafío muy importante, porque no, a propósito de las altas expectativas, si uno tiene altas expectativas, correlaciona con la robustez de las conexiones que puede generar. Entonces, creo que la noticia de los avances en neurociencia son mucho más tendientes si haces como dicen los gringos, que es linda que ellos tienen el nature, nurture, nosotros herencia medio, que no tiene ese juego de palabras, pero todo lo que puede en el fondo hacer el medio en función de lo que traes y la evidencia que hay al respecto genera más responsabilidad nosotros como profesores de todo lo que podemos hacer en relación a la construcción de esa arquitectura cerebral. Entonces, no sé si te contesto, pero creo que es muy optimista lo que pasa en relación a los avances en ese sentido. Más que determinista, es como de abrir muchas opciones y entender que lo que hace deja huella biológica. Lo que yo aprendí en el máster que se llama epigenética. Algo aprendí. Sí, claro. Es interesante porque, claro, quizá aquí estamos en presencia de un grupo de soñadores que queremos hacer cambios, pero hay una mala noticia. La cultura se devora a la estrategia. La cultura se devora a la estrategia. Cada vez que me ha tocado, y seguramente a los panelistas les ha pasado, cuando uno va a hacer una capacitación, a hacer un taller, a entregar 3 ideas, cada vez nuestro esfuerzo debe empezar a ser mayor para ver cómo hacerle crack a la cultura. Porque hay elementos culturales que han arrasado con nosotros. Poner el foco fuerte en el resultado y no en el proceso. Trabajar más en la motivación externa que en la motivación interna. ¿Sí? Tornarnos curriculistas y contenidistas como somos hoy en Latinoamérica, versus lo que tiene que ser foco en la reflexión y en el proceso y la toma de decisiones. Ahí ya entregué una pequeña pauta, ¿sí? Pero eso es contracultura. Así que el desafío está en quienes quieran romper eso, tendrán que trabajar contra cultura. Y hay que hacerse conscientes de eso. No es fácil. No es fácil cambiar la cultura aula, la cultura colegio, la cultura región, cualquier cultura. Entonces, eso hay que ser realistas, ¿sí? Tenemos esa belleza de saber que somos dúctiles, somos enseñables, somos una especie enseñable, pero esa cultura que hemos moldeado nos tiene un poco atrapados. Ahí hay que trabajar. Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo, pero ahí viene la resiliencia. Y es la resiliencia que necesitamos no solo para cambiar la cultura, sino acordémonos que esto no solo pasa en la sala de clases, sino que venimos moldeados por todos los otros aspectos que están influyendo en esa sala de clases. Y un poco lo que hablábamos antes de esta idea como que está bien tener altas expectativas, pero nuestros niños tienen redes sociales y hay un exitismo ahí, y la reflexión se nos fue en un video de TikTok que dura 8 segundos y vamos dando otro y otro y otro. Entonces, como también nosotros, o sea, la buena noticia es que tenemos profesores así, que quieren pensar, porque tú dijiste 2 cosas muy importantes en tu pregunta. Hablaste de cómo integramos, cómo cambiamos, qué hacemos. Yo creo que estamos partiendo por el lugar adecuado. Bueno, hay otra pregunta, parece. Y ahí atrás también hay más preguntas. Carolina Santibáñez, de la Fundación Educacional Liliana. Bueno, la pregunta tiene que ver con, a partir de lo que hablábamos, ¿cierto?, de funciones ejecutivas, de poder tener una base también que permita una buena práctica, una convivencia y elementos de resiliencia. Y la pregunta es un poco para lo que hace Isabel. Tiene que ver con, muchas veces, justamente la socialización, la posibilidad de compartir con otros, como decía Ana recién, el poder tener vínculos y relacionarme efectivamente con los demás, está a la base del desarrollo de función ejecutiva, es uno de los elementos muy favorecedores. Está a la base también de generar entornos y clima escolar que a veces permiten muchísimo más también el aprendizaje, y también son un elemento, como decía Ana, que nos va a ayudar a enfrentar de mejor manera todas las dificultades que van apareciendo. Entonces la pregunta tiene que ver con este trabajo interdisciplinario y con la expertise del fondo que tú has visto en la evolución de las nuevas tecnologías. ¿Cuáles son quizás riesgos, desafíos que presentan, pero también
oportunidades, han tenido posibilidades de que la investigación muestre luces también y no quedarnos en esta visión tan distópica, sino que poder avanzar a qué hincarle el diente. Ya, es grande tu pregunta, es buena. A ver, lo primero es que sí, uno de los problemas que tenemos, sobre todo cuando se debate esto ya a nivel como de opinión pública, es que las cosas son buenas o son malas. Como que generalmente tratamos, porque es más fácil decir estoy a favor o en contra de los celulares, como que eso se lleva y deja de lado todos los grises, porque efectivamente las tecnologías en la sala de clases son muy buenas. Entonces, una de las cosas que yo he visto son varias cosas. La primera, las nuevas no son tan nuevas. Siempre hemos tenido nuevas tecnologías. Ustedes no se van a acordar, pero cuando salió la calculadora, los profesores de matemáticas fueron a marchar, porque decían los niños no se van a aprender las tablas. Entonces, todas las tecnologías tienen algo de disruptor, ¿ya? Y lo segundo, cuando hablamos, no sé, pues de celulares, ¿qué estamos hablando? ¿Es lo mismo que un niño tenga acceso a un WhatsApp a que tenga acceso a Instagram? No. El WhatsApp, no sé, a los que tienen niños chicos y papás que trabajamos, bueno, ¿cómo te fue? ¿Llegaste bien? Son otro tipo de roles, no está... Entonces, lo primero que yo creo que hemos aprendido dentro de la investigación es no usar conceptos grandes y usarlos monolíticamente, redes sociales. Hay distintas... ¿Nuestros niños estamos preocupados porque están en Twitter? No creo. Porque tal vez en Twitter no está el nivel de exposición que puede estar en Instagram o en TikTok. Entonces, lo primero es que efectivamente hay cosas muy buenas y efectivamente las tecnologías pueden usarse. El tema es que la tecnología es como el martillo. Si es para clavar un clavo, para armar una casa, maravilloso. Si es para andar buscando al amigo y pegarle en la cabeza, no. Entonces, entender que las herramientas son eso, son herramientas que no nos ganan la vida y que nosotros podemos ir colocándole el lugar que merecen y que necesitan, acorde a los contextos. Y aquí viene un poco lo que he aprendido, por lo menos desde las escuelas rurales, es esa idea de ir a dar consejos, de ir a mirar a la escuela rural y decir, usted tiene que hacerlo así. O ir al colegio y decirle, usted tiene que usar un Kahoot, usted tiene que usar el Canva, usted tiene que... No, tengo estos niños, esta realidad. Entonces, lo que dice la literatura es, conozcamos el contexto de donde yo voy a aplicar la tecnología. ¿Qué tecnología? Es una tecnología para que entre profesores nos pongamos de acuerdo, es una tecnología para comunicarlos con los papás, es una tecnología para que los niños aprendan algo específico. O sea, construir desde abajo hacia arriba. Exacto. Como que, y conociendo mucho la persona, su necesidad, más que decir, no, todos tienen que usar esto. Y eso le quita esa necesidad de que todos, nadie, siempre, nunca, que es lo que hablamos, que son unas dicotomías que en el día a día no te hacen sentido y que hay veces en que nos sentimos como obligados a seguir. No sé si respondo algo, pero va por ahí. Pero sí, hay harta literatura sobre la importancia de la tecnología porque, insisto, ¿qué tecnología, cuándo, dónde y para qué? Hay otra pregunta, ¿no? Hola, Florencia Pingo, de Fundación Impulso Docente. Ha sido muy interesante escuchar esto que trata un poste, pero la pregunta tiene que ver con el error. Supuestamente nos dicen que el error es humano, pero nos cuesta errar. Nos da susto, nos da miedo. Entonces me gustaría saber qué tienen que decir sobre el error en cada una de sus áreas de expertise. Resiliencia, aprender a colaborar, función ejecutiva, eso. Mira, yo creo que tenemos el discurso clarísimo, ¿no? Del error se aprende, pero cuando haces una práctica en la escuela, ¿no? Y esto me lo enseñó una maestra chilena, que le daba vueltas a eso. Entonces dice, claro, tú, el niño, yo que sé, ha hecho una operación matemática o ha escrito una palabra, ¿no? Y lo ha hecho mal. Tú a ese niño o esa niña, ¿qué le dices? Bórralo. ¿No? Bórralo. Claro, si yo lo borro, ¿cuál es el mensaje? Feo. ¿No? Está mal. Lo peor sería el tachar rojo, ¿eh? Eso aún hiere más. ¿Vale? Entonces esta maestra dijo, claro, si del error se aprende, si yo lo borro, yo no aprendo. Entonces yo dejo la operación matemática o la palabra y ahora lo hago bien. Y ahora comparo. Ah, me he saltado este punto o me he dejado esta letra. Ahora sí que del error he aprendido.
Porque muchas veces lo decimos, del error se aprende. Sí, pero si lo borramos, yo no he aprendido de nada del error. Y el mensaje que yo he recibido es, pues es un error, o sea, está mal, hay que borrar, o te lo he tachado. Entonces ahí no he aprendido que del error se aprende. Entonces cuidado cuando lo que decimos y cómo lo hacemos. Yo complementando, creo que lo que nosotros trabajamos a propósito de las preguntas ante el error con nuestros estudiantes, como que se hagan la pregunta, ¿qué sabe y qué falta por aprender? Porque cuando tú te equivocas, igual te equivocas sobre la base de algo, que es la base que te va a servir para guiar futuro aprendizaje. Entonces, a veces que es como, bueno, una cosa es decirle bórralo y otra es como, ¿estás seguro? Cada vez que te dicen, ¿estás seguro? Uno como que tiende a tapar o... Entonces, en vez de hacer esa pregunta, decir, ya, me doy cuenta que sabes o que trataste en el caso de resolver un conflicto con un compañero, una pelea a propósito de lo que estamos hablando, es como, noto que paraste, que trataste de hacer esto, ¿qué te falta por aprender? Como que el incluir ese tipo de preguntas dentro de la reflexión, a propósito como metacognitiva como profesores de alto, es muy valioso para aprovechar el error como instancia de aprendizaje. Quiero tomarme de lo que dijeron las dos colegas anteriores y enfocarme en algo que a veces no hemos prestado atención en el aula o en cualquier ámbito donde trabajamos con equipos. El prestar atención al guión o libreto que estoy usando, mi lenguaje verbal. Entonces, una forma rápida de tratar de cambiar la conducta del niño o la nuestra propia o la reacción frente al error es, ¿y si te reeditas en lo que estás por decirle al estudiante? Y entonces yo les propongo a ustedes que saliendo de aquí escriban 3 o 4 frases que sueles usar cuando alguien comete un error y reedítalas. Carol Dweck en Mentalidad de Crecimiento diría, reedita tu lenguaje de mentalidad fija a mentalidad de crecimiento, pero debes editarte, porque si no te editas y no te reprogramas de alguna manera, vas a seguir diciéndolo así, porque vuelvo al concepto que di antes, ¿sí? Que usamos mucho en liderazgo. La cultura, mi hábito de siempre, termina, ¿cierto?, arrasando con la estrategia. Entonces, tengo que reeditar cómo lo digo, planificarlo, pensarlo y decirlo. Y eso va a fortalecer finalmente el lenguaje verbal, fortalece la conducta que tomo. Y el segundo punto es, el error es un aspecto fundamental en una de las funciones ejecutivas que aprendimos a desarrollar durante pandemia, flexibilidad cognitiva. Cuando no me resulta plan A, me voy a plan C y llego al plan J. Y el docente de aula lo sabe. Y todos lo aprendimos en pandemia, ¿cierto? Entonces, el error debe ser parte de la construcción de esa capacidad mental. Yo solo tengo una experiencia porque hago clases en psicología en 2º año y el miércoles entregué pruebas y me fue pésimo. Me fue pésimo entregando las pruebas porque tenemos alumnos que no van, lamentablemente, siempre por el aprender, sino que van por el 7. Y es universidad, ¿no entienden? Que el 7... Claro, entonces era... Y vienen, pero profesora, demuéstreme porque esta respuesta no tiene el puntaje completo. Pero no era como un proceso de ellos de decir qué me faltó. Es como, usted demuéstreme por qué no me puso. Y claro, vienen de una cultura donde están acostumbrados que sea 5 de 5. Y todo ahora, y todo para mí. Entonces ahí venía el tema que tú hablaste muy bien, de la curiosidad, de la voluntad. Si no viene de ellos también y de enseñarles y entregarles a ellos que entiendan que ese propósito no es ser el más rápido ni el mejor, sino que el proceso de aprendizaje. Lo siento, esto no es una respuesta sobre el error, solo comentarles que nos pasa en distintos niveles y que finalmente, claro, yo les tacho y es un error. No debería estar tachando te faltó, sino que es qué te falta por aprender o cómo lo podemos hacer mejor. Pero yo creo que ese es un proceso que nos estamos haciendo, al menos en la universidad, porque estamos recibiendo a los que fueron sus alumnos en colegio, cada vez más empoderados en la universidad. Creo yo también que pasa por generar en la universidad, estoy pensando, más oportunidades de error.
O sea, porque al final no hay mucha oportunidad de ensayo y error. Es como tú aprendiste, te cuestionaste, fuiste a la prueba. De repente si tienes más posibilidades de discutir, equivocarte, partir de nuevo, borrar. El único problema con eso es que estamos con unas generaciones de alumnos que quieren algo por lo que hacen. Entonces, si yo les hago pruebas sin nota, entre que no la hacen y es como, ¿pero y qué gano yo? Entonces, y ahí nos vuelve a la idea del propósito, de cómo vamos mejorando, porque felices si ustedes nos ayudan con cosas. Refuerzo maldito encuentro. No, Cari, no sé si hay más preguntas. Ah, ya. Elegimos. En la última ronda, a la calle nos levantó la mano. Perfecto. Hace un ratito. Por acá teníamos una mano levantada. Vamos con la última. No, qué pena que sean más preguntas. Hola, soy María Fernanda Ojeda. Muchas gracias por esta experiencia. Quisiera consultarles respecto a las artes. ¿Qué rol cumplen las artes? ¿Qué falta para que las artes estén mucho más integradas en cada una de sus especialidades? Sumándome también a esta idea del error, que las artes nos ofrecen ideas como, no sé, la exploración, la experimentación, como que hay... siempre es nuevo, siempre es innovador, nunca es igual una experiencia artística. Entonces, también como en cada expertise de ustedes, las artes, ¿qué rol podrían cumplir y por qué cuesta tanto integrarlas? Eso, gracias. A nosotros nos encanta Mustang, que hizo esa pregunta. Sí, yo creo que vosotros daréis la respuesta. El penúltimo libro de David Bueno, de nuestro colega de la cátedra, se llama así, El arte de ser humano, que es la reivindicación justamente de las artes en la parte humana y desde la neuroeducación, que es una oda a la importancia de las artes. O sea, toda la importancia tienen las artes en la neuroeducación y en la vida. Que yo no tengo una respuesta, tengo una intuición. Yo creo que las artes son un espacio demasiado necesario, y aquí tal vez hablo más como mamá, ese espacio como que tú ves a tus hijos de libertad y de concentración a la vez, porque cuando encuentran algo en las artes que les gusta, ya sea pintar, ya sea modelar, es un espacio como de conexión, de reflexión que no tienen generalmente. Y lo otro que me gusta a mí del arte, que sería lindo que pudiéramos rescatar de alguna manera, es que es un espacio donde no hay algo bueno o algo malo, sino que hay distintas miradas. Uno puede ver algo abstracto y decir, qué feo, no veo nada, y eso es tan válido como mirarlo, eso abstracto, y decir, yo veo esto, y las dos cosas están al mismo nivel. Entonces las artes, yo creo que dentro del espacio educativo nos ofrecen algo que es distinto, decir, me sé las tablas o este fue el presidente de Chile en 1800, ¿cachai? Sino que las artes tienen ese espacio como de exploración que podría ojalá ser una entrada para conocer y aprender otras cosas. Entiendo que hay colegios que sí están utilizando eso, y yo creo que en ese sentido, bueno, no desde el punto de vista disciplinar en la universidad, pero sí es un espacio que deberíamos tratar de incorporar de alguna manera, al menos porque nos saca desde el mundo de las tecnologías y nos obliga a concentrarnos en algo y a usar distintas funciones, si es que estoy aprendiendo bien, distintos espacios y usar nuestro cuerpo y conectarnos. Eso. No está. Si quería... Ok, David Sousa, neuroeducador, eminencia de hace años, ya lo dijo claramente. Las artes nos devuelven la virtud de sacar el foco del contenido curriculista, algo que ya dije antes, porque prefiero decir pocas cosas para que quede algo. ¿Y dónde pone el foco el arte? No solamente que va a suceder en el resultado, ¿cierto?, que es la obra de arte, sino en los procesos. Y ahí eso es un festival para el desarrollo de funciones ejecutivas. Empezar a poner el acento en el proceso, en la toma de decisiones y en las reflexiones que van
que vamos llevando. Entonces, las escuelas que trabajen con un fuerte énfasis, ¿cierto?, cultural interno, en ponderar muy bien, valorar el trabajo en artes, van a estar trabajando función ejecutiva. Y si además lo hacen con metodologías que podemos ir monitoreando como ABP, ambiente ideal para el desarrollo de función ejecutiva. Bueno, yo discrepo con él. Así como uno separa lo emocional de lo cognitivo, también me parece que uno separa lo curricular como que fuera algo que está centrado en matemática y lenguaje. Y hay currículum para todo. Hay currículum de aprendizaje socioemocional, hay currículum de arte, hay currículum de artes musicales, visuales. Entonces, en la medida que yo piense que el currículum se reduce a un área, también es una forma de restrictiva de pensarlo, porque en el fondo, y eso hace que unas áreas sean más importantes que otras, porque en el fondo el currículum es mucho más integrado que áreas específicas que son las que se evalúan, etcétera. Entonces, como que yo creo que la integración curricular es muy importante en el tema de las artes, así como los profesores de lenguaje alegan que la lectura y escritura sea de lenguaje y comunicación y no sea algo global que nos importe a todos como herramienta de acceso al conocimiento. El arte también es una herramienta de acceso al conocimiento que podría ser transversal a distintas áreas también, y que podría, hay veces que los niños están haciendo expresión artística en una clase de matemática y no lo vinculan porque está disociado como conceptualmente. Y creo que lo que vimos ahora en el recreo, o sea, en el recreo de cola. Bueno, o sea, aquí somos todos escolares. En el break. Estos niños haciendo al mismo tiempo a propósito del propósito común, generando una canción común con una pauta común, que hay veces que nosotros consideramos como que a propósito de la diversidad cada uno necesitaría una experiencia distinta. De repente tenemos muchos niños coordinados en generar algo en conjunto, que donde cada uno tiene un rol, donde es relevante lo que hace uno primero después del otro. Toda esa coordinación que se la juega también en experiencias artísticas como las que tuvimos la oportunidad de ver son fundantes también para las relaciones, en las habilidades prosociales y lo que necesitamos ir fortaleciendo también en las distintas áreas del currículum. Entonces, creo que tiene una importancia fundamental en relación a la integración que se propone en este seminario. Y yo solo agregarle un pelito a la sopa, el arte también genera una oportunidad y una de autoconocimiento, de contacto conmigo mismo. Cuando yo estoy expresándome a través del arte, en ese momento mi red por defecto es libre y yo sueño, lo paso bien, discurro y de repente función ejecutiva y digo, me di cuenta que tengo esta emoción y la quiero expresar. Entonces es muy lindo ese equilibrio entre mi ser biológico, tomando lo que dice Agustín, como esa esencia, esa emoción que surge en mí de manera involuntaria y al mismo tiempo el conscientemente querer expresarla con un color, querer expresarla con un movimiento, y así vamos danzando entre esta expresión de lo que yo soy y al mismo tiempo el conocimiento de quienes van a observar mi obra. Es muy bonito. Y al mismo tiempo la interpretación artística, o sea, cuando yo disfruto y interpreto una obra de un otro, también me conecta, mi cerebro social me conecta con el otro y yo trato de entender por qué esa persona escogió esa forma, de qué manera esto me hace sentido a mí. Entonces finalmente el arte como actividad, digamos, es muy educativa porque permite desarrollar funciones ejecutivas, permite conocerme a mí mismo, permite integrar muchas cosas del currículum, pero también es un elemento cultural valioso en el sentido como de aporte a la sociedad. A veces creemos que el arte es como para que esté en el museo y en realidad es un aporte a una sociedad más linda, más humana, con más miradas, con más expresión. Así que eso. Bien, nos encantaría tener mucho más espacio de preguntas, pero estamos en el tiempo. Y sé que algunos de ustedes se organizaron para poder venir. Me gustaría dar las gracias de manera muy especial a Isabel, a Joaquín, a Ana y a Magdalena por estar aquí, resolver algunas de nuestras preguntas, generarnos otras cuantas,
También gracias a todos quienes pudieron participar. Estamos felices de que hayan venido, conozcan nuestro lugar. Este es su hogar. Acérquense, pregunten, conéctense con nosotros porque estamos muy felices. Igual va a haber ahora, nos vamos a despedir. Yo les voy a entregar un regalito lindo que ahí Germán me está esperando. Y va a haber un tiempo, si quieren, de poder 15 minutos, 20 minutos, quedarse, conversar, terminar la feria e irse con calma, ¿ok? Así que ahí Germán está entregándoles un regalito, Mustakis. Algunos tienen que ver con arte. Esperamos que lo disfruten y esperamos que este encuentro sea un granito de arena dentro de un camino que podamos recorrer juntos. ¿Ya? Nosotros tenemos otros encuentros en el futuro a los cuales los vamos a seguir invitando y estaremos felices, y también por supuesto con ustedes, de conocer sus miradas, de integrar, porque sabemos que uno solo no lo logra. La unión hace la fuerza y nosotros queremos transformar la educación. Así que un gran aplauso para todos.